Bien, entonces arrancamos. Actividad 1. Como le dije, este práctico es muy sencillo en cuanto a lo que se desarrolla en la práctica. Y el primer y segundo ejercicio básicamente son ejercicios para recordar cuestiones de álgebra en la parte vectorial. Entonces el primero te dice que tenemos dos vectores A y B, ahí están viendo las componentes, y tenemos que hacer la suma entre A y B, el producto escalar entre A y B y el producto vectorial entre A y B. ¿Sí? Yo solamente voy a hacer el producto escalar. Vamos a conversar cómo suman vectores para recordar y eso ustedes lo hacen y quedará para la clase de consulta. Entonces, a ver, primera pregunta. ¿Cómo suman dos vectores ustedes? ¿Cuál es el procedimiento? Componente por componente. Bien, se suma componente a componente. Ya está resuelto. Vamos ahora al B, que lo voy a hacer yo. Producto escalar. ¿Alguien se acuerda cómo era el producto escalar entre dos vectores? Se multiplican términos semejantes. No se habla de términos en los vectores. Se multiplican todos sus componentes. Componente homólogo. Ahí está. Se realiza una suma entre productos de componentes homólogas. ¿Sí? Entonces yo acá diré 2 por 6 más 2 por 3 menos 1 por 3. Y como es un producto escalar, el resultado que es Un número. exactamente, un escalar. 12 y 6 son 18, 18 menos 3 son 15. ¿Sí? Bien. Producto vectorial entre dos vectores, ¿cómo se resuelve? Con el determinante. Bien, tenemos que proponer un determinante, yo lo voy a dejar expresado acá. ¿Y qué el cuerpo de ese determinante, cómo está compuesto? Por la base canónica. Como primera fila. Sí. Y en la segunda fila el vector A y en la tercera fila el vector B. Bien. ¿Cambia algo si fuera B por A, por ejemplo? La segunda fila tendría que ser B y la tercera fila tendría que ser A. Bien. ¿Molesta mucho el ruido, chicos? No, profe. Ah, bueno, a mí me molesta, pero bueno, esperemos que la grabación no salga. Bien. Entonces, un determinante de 3 por 3 lo pueden resolver por Sarrus, por elemento de una línea, ¿sí? Y entonces la pregunta era, el producto vectorial entre A y B, ¿qué cambia con respecto al de B con respecto a? Va a cambiar el sentido del vector. Bien, el sentido del vector. ¿Qué le pasa al sentido del vector? Y en vez de ir hacia arriba o hacia abajo y viceversa. Va a cambiar el sentido, o sea, el signo, digamos. Exactamente, muy bien. Va a ser un vector opuesto. Está perpendicular al plano que determina A y B. ¿Sí? Ojo con eso de arriba y abajo porque en el espacio esas definiciones no tienen mucho sentido. Bueno, esto es el ejercicio 1. ¿Quedó claro? Entonces ustedes lo hacen y si tienen dudas en consulta de la semana que viene lo preguntan. Vamos acá. 2. En el 2 tenemos una expresión. Podemos decir que esto podría representar, por ejemplo, un vector posición en el espacio. ¿Sí? Y esto también no es nada nuevo porque en análisis 1 ustedes lo vieron cuando trabajábamos los conceptos físicos de la derivada. Cuando yo tengo un vector posición y quisiera determinar el vector velocidad y aceleración, ¿qué tengo que hacer? Derivar. Derivar. Entonces, si derivo una vez el vector posición, obtengo el vector velocidad en función del tiempo. Y si derivo una vez ese vector velocidad respecto de t,
aparece el vector aceleración, que también depende del tiempo. ¿Sí? Bueno, eso es lo que tenemos que hacer acá. Y luego evaluar en t igual a 0. Entonces empezamos. La derivada de r respecto de t, que no le voy a llamar velocidad porque no sé lo que es r. Solamente hice esa aclaración para que traigan a la memoria esas cuestiones físicas. Entonces, si derivo r en función de t, será derivar componente a componente. ¿Sí? Entonces va a ser la derivada de e a la menos t, ¿qué me queda? Menos e a la menos t. Menos e a la menos t. Menos t por e. ¿Sí? Bien, más la derivada de la segunda componente, que es un logaritmo de u sobre u, o sea, 2t sobre t cuadrado más 1, que multiplica j. Y la tercera componente, la tangente. ¿Cómo era la tangente? Vamos a mirar. Secante al cuadrado. 1 más tangente cuadrado de x por k. ¿Sí? Entonces tenemos la primera derivada de ese vector r expresada de la siguiente manera. No, y de t, profe. Sí, perdón, gracias. Ahí. Bien. Luego nos está pidiendo su módulo. ¿Sí? Pero vamos a determinar este vector evaluado en t0. Entonces ahora va a ser igual a menos i, ¿sí? ¿Más cuánto? 0, J, 0. 0j, ¿sí? Menos k. ¿Estamos, no? Eso es la primera derivada de r respecto de t evaluado en t0. Ahora voy a hallar el módulo de esa derivada y básicamente va a ser la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de todas las componentes. Y acá va a ser menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, que no cambia nada, más menos 1 al cuadrado, y todo esto da raíz cuadrada de 2. ¿Se entendió? Profe, Sí. ¿el módulo no habría que sacar de la expresión anterior y que quede en función de t? No, el módulo se saca cuando vos evaluaste. Ah, bien. Sí, porque es el módulo del vector evaluado en t0. Y si yo llego a hacer como la expresión del módulo, pero en función de t, ¿no me daría entonces un número que queda en función de t? Y te va a quedar la expresión del módulo en función de t, y cuando evalúes para t0 vas a llegar a raíz cuadrada de 2. Claro, pero se complica más. Y sí, porque vas a elevar todo al cuadrado, pero si empezás a resolver esos cuadrados, no tiene razón de ser porque no tenés nada que evaluar, digamos. Bueno, gracias. Bien. Entonces, de la misma forma, eso y eso queda como tarea para ustedes. ¿Está? Ahora tendrán que hacer, considerando esto, la segunda derivada de r respecto de t, evalúan eso en t0 y determinan su módulo. ¿Está? Y eso, si tienen preguntas, en la clase de consulta. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Esto que está acá es teoría y dependiendo no si las profes lo dan, podemos hacer un video
donde se demuestren esas propiedades. ¿Sí? Y tienen que preguntar a las profes si eso se evalúa en teoría o no. Bien, vamos con el cuarto. Bien. El cuarto sigue siendo un ejercicio que ustedes ya lo vieron en análisis 1 y es muy similar al 2. Tenemos una partícula que se mueve a lo largo de una curva y está expresada con un sentido paramétrico, donde x es a la menos t, y es 2 por coseno de 3t, z es igual a 2 por seno de 3t, donde t es tiempo. Tenemos que calcular la velocidad y la aceleración en el instante t0. Bueno, ¿qué voy a hacer primero? Voy a armar el vector posición de esta partícula. Y esto va a ser e a la menos t por i más 2 coseno de 3t por j más 2 seno de 3t por k. ¿Está? Y ya saben que derivando una vez la posición tenemos la velocidad, derivando una vez la velocidad tenemos la aceleración. ¿Sí? Entonces vamos a derivar una vez esta posición, con lo cual nos da... Disculpe que le informamos tarde porque ya pasó en el ejercicio anterior, pero nos quedó la duda, a mí me quedó y a otros compañeros, de la derivada que hizo de tangente, cómo hizo para que le quede tangente cuadrado más 1. En la tabla. Por tabla. Entonces, lo mismo que decir secante al cuadrado. Sí, hay dos versiones de la tangente. Bueno, gracias. Bien. Bueno, entonces derivamos esto. E a la menos t es menos e a la menos t por i. ¿Sí? Más 2 coseno de 3t, un coseno de u. La constante 2 saco de la derivada, derivo coseno de u y la derivada del coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Bien, o sea que me queda menos 3 porque es menos u' coseno de u. Entonces acá me queda seno de 3t j más 2 seno de u es u' por coseno de u. O sea, queda 3 coseno de 3t por k. Bien, arreglando esta expresión, y ahí está. Ese es el vector velocidad en función del tiempo. Bien. Si lo evaluamos cuando t es 0, esto va a ser menos i, ¿sí? Seno de 0 es 0. O sea que acá queda 0j. Y coseno de 0 es 1, queda 6k. ¿Está? Entonces, suele generar confusión cuando dice hallar su velocidad y aceleración en el instante t0. La confusión es que uno no sabe si quiere el vector velocidad en t0 o el módulo del vector velocidad t0. Generalmente en el enunciado decimos halle su vector velocidad y aceleración para t0, entonces ustedes tienen que hacer esto que está acá. Y si se le dice halle el módulo del vector velocidad para t0, tienen que pasar por eso para hallar el módulo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, y entonces ahora, para terminar, vamos a hallar el vector aceleración. Entonces, derivando una vez este vector velocidad, tenemos la aceleración. Entonces, tenemos que derivar la última expresión. Menos e a la menos t va a ser e a la menos t por i. ¿Sí? El menos que baja de la t anula el menos que le precede a esa componente. Luego tenemos menos 6 por seno de u.
Eso es U' por coseno de U. O sea que sale un 3 que multiplica al menos 6. Eso es menos 18 coseno de 3tj. Más 6 coseno de 3t, eso es menos U' por seno de U. O sea, va a salir un menos 3 que va a multiplicar al 6. Esto es menos 18 seno de 3t por k. ¿Está? Y bueno, para finalizar, la aceleración cuando t es 0, esto es menos i menos 18j más 0k. ¿Por qué menos I, profe? Y porque e a la 0 es 1. E a la menos t es 1 sobre e a la t, y e a la t es e a la 0. E a la 0 es 1, 1 sobre 1, 1. Ah, no. Sí. Ah, el menos me está preguntando. Claro, claro. Ah, no, ese error mío. Ahí está. Positivo queda. Ahí. Bien. Y ahí terminamos con la actividad esta. ¿Alguna pregunta hasta acá? 5. El 5 va a quedar como tarea, pero vamos a comentar qué es lo que tienen que hacer. Porque hay algo distinto al de anterior. Dice, una partícula se mueve a lo largo de una curva, también en forma paramétrica, siendo t el tiempo. Hallar las componentes y la velocidad de la aceleración. La velocidad y la aceleración transcurrido un segundo, o sea que t es 1 ahora. En la dirección de ese vector que vamos a llamar d. ¿Qué tenemos que hacer acá? Básicamente la situación es esta. Tenemos nuestro vector S. Luego tenemos nuestro vector D. ¿Sí? Hagan de cuenta que este es S. S de T. Y este es el vector D. Está ahí. Bueno, le están pidiendo las componentes de la velocidad y la aceleración. Y obviamente cuando dice las componentes no se trata del módulo, se trata del vector. ¿Sí? En la dirección de D. Entonces, ¿cómo sacamos un vector que tenga la misma dirección que otro vector? Eso es álgebra. ¿Qué teníamos que hacer? Por los coeficientes de los componentes. A ver, más información. Las componentes tienen que ser proporcionales. Proporcionalidad. Si son proporcionales porque son paralelos. A ver, si yo quiero que el vector S tenga la misma dirección que D, recuerden que a S yo lo puedo descomponer en dos vectores, en este caso. Uno, si estamos en el plano, ¿no? Uno con una dirección en Y, que tendrá esto, y otro con una dirección en X, si estamos en el plano. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos vectores que son la descomposición de S va a tener la dirección de D? Obviamente el que descompuse y está sobre D. ¿Sí? Ese vector es el vector S con el sentido de D. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente, bueno, ustedes primero deberán calcular el vector velocidad como derivada de S y luego el vector aceleración como derivada de la velocidad. ¿Sí? Esos vectores le van a quedar en función de t. ¿Qué tienen que hacer luego? Evaluar la velocidad y la aceleración en t igual a 1. Entonces, va a quedar en función de componentes escalares. ¿Sí? Y ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer para que el vector velocidad y aceleración tenga la dirección de D?
hacer esto. Un producto escalar entre el vector que quieren que tenga la dirección por el versor del que quieren que mantenga la dirección. ¿Sí? Entonces, ahora imagino que recuerdan cómo sacar o cómo obtener el versor de un vector dado. ¿Cómo lo obtienen? Dividiendo por su módulo cada componente. Dividiendo al vector por su módulo. ¿Está? Y entonces ahí van a tener un vector velocidad que tiene la misma dirección que D. ¿Se entendió? Seguimos entonces. Producto escalar, dijo, ¿no, profe? Sí, este redondito de producto escalar. Pero si ese producto escalar va a quedar un número, un escalar, claro. No un vector. Y usted dijo hallar las componentes. A ver, sí, tenés razón. Espera. En todo caso, podría llegar a ser el vectorial, porque ahí sí daría un vector. Profe, pero si multiplicamos el vector sin t igual a 1, y ahí nos daría un... Vamos a ver, espera. ¿O no? Perdón, me retracto. No es producto escalar. Es producto escalar vector. A ver. No, Marco, está bien, porque lo que se hace es la proyección del vector velocidad sobre el vector Pero D, dice, o sea, el vector que te está dando. Y acuérdate que al hacer la proyección lo que se obtiene es un número. claro, no, pero acá me está pidiendo las componentes. Por eso es que vos mencionaste que acá teníamos tachado. Porque no se obtiene componentes con esto, sino se obtiene un número. Se obtiene Exactamente. Exacto. Sí, esas componentes no van. esa proyección. A ver. Dice la dirección del vector D. Sí. A ver, haciendo esto, el producto escalar, vamos a tener la magnitud. O sea, el numerito representa la magnitud de ese vector. Como a mí me están pidiendo las componentes, o sea, me están pidiendo un vector, vamos a hacer esto. Pero sigue siendo álgebra. B en dirección de D va a ser igual. Básicamente lo que yo tengo que hacer ahora es este producto. Y ahí lo vamos a pensar a ver por qué estoy diciendo esto. Ahí. Pensemos qué es lo que está, qué es lo que escribí yo. Este módulo de D, el cuadrado del módulo de D, yo lo puedo expresar como el módulo de D por el módulo de D. ¿Sí? Este que está acá es un producto escalar, obviamente porque B y D son vectores. Ese producto que está acá es un producto escalar vector. Porque obviamente el producto escalar me va a dar un escalar. Y D es un vector. ¿Sí? Entonces fíjense lo que yo les anoté acá. Esto que está acá básicamente es esto. Reescribiendo, digamos. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Que es lo mismo? Sí, profe. Bien. Porque todo eso da un número. Arriba un escalar me da un número, dividido por el módulo sigue siendo un número. Entonces,
esto que tengo acá es básicamente esto con uno de los módulos. ¿Se entiende, no? ¿Qué me está sobrando de esa expresión? El versor. El versor. Y entonces ahí tengo el primero que hice, lo vamos a pintar de amarillo, esto que está acá es un número. No sé, es un número. ¿Sí? Que es la magnitud de mi proyección sobre D. Esto que está acá, a ver, no me molesta la camarita. Esto que está acá. Ese K que yo anoté es esto que está acá. Es la magnitud de esa proyección. Y si a esa magnitud yo la multiplico por esto que me quedó acá, eso sí es un vector y es el versor de D. Entonces, si al versor que tiene la dirección de D le multiplico por la magnitud de la proyección, obviamente voy a tener un vector con una magnitud que no va a ser 1 y que tiene la misma dirección que D. ¿Se entendió lo que dije? Sí, profe. Me confundí al principio, profe, no entendí ¿Cómo? dinámica. Yo me confundí en el comienzo, o sea, aparecieron como que muchos vectores repetidos y no sé, o sea, como que no me termina de quedar claro qué hay que hacer. A ver, yo primero entré diciendo que tienen que determinar el vector velocidad y aceleración, tomando a ese como base, evalúan y tienen el vector velocidad y aceleración cuando t vale 1. ¿Sí? Luego dije que para determinar las componentes del vector velocidad y aceleración en sentido de D, expliqué todo este grafiquito que es álgebra y dije que hay que hacer esto que está acá. Profe, una consulta. Espérame que termine. Entonces una compañera me dice, profe, pero eso que está ahí da un número. ¿Sí? Y acá me están pidiendo las componentes. ¿Está? Bueno, esto que yo voy a marcar como 1, que da un número, ese número ¿qué representa? Representa la magnitud de este vector que está acá. De la proyección. ¿Sí? Este producto escalar entre B y D es proyección. Es la magnitud de la proyección. Bien. Entonces, como a mí me están pidiendo componente, no la magnitud, me está faltando darle el sentido de la forma de un vector. Entonces ahí volví y dije, para obtener la componente de la velocidad y la aceleración respecto del vector D, expliqué todo esto que está acá. Vuelvo a hacerlo. Bien. Para hallar ese vector en la dirección de D, tenemos que hacer D escalar D sobre módulo de D al cuadrado, ¿sí? Por el vector D. Esa es la formulita a aplicar. Yo si aplico esa formulita voy a tener el vector velocidad y aceleración en dirección de D. Y entonces, ¿qué es lo que hice después? Estuve estudiando qué representa esa fórmula en relación a la anterior que hice. Entonces, si vuelvo a escribir esa fórmula separando los módulos al cuadrado, esto me quedaría B escalar D sobre módulo de D por... Y me estaría faltando anotar un módulo. Ese módulo lo voy a asociar convenientemente debajo del vector D. ¿Sí? Y ahí empezamos. Y ahí fue todo lo que hice el análisis para saber qué estamos calculando con esa fórmula. A ver, esto que está acá, ¿qué representa? Representa esto,
que es esto, que es esto, que es esto. Magnitud de la proyección de S sobre D. Bueno, S, B, lo que sea. Es una magnitud, es la longitud de la proyección de un vector sobre otro. ¿Está? Pero como me están pidiendo componente del vector, de un vector en dirección de otro, me está faltando multiplicar a ese escalar por un vector. Entonces ahí es donde aparece esto que está acá. Esto que está acá, el vector D sobre su módulo, es el versor D. La formulita a aplicar para resolver este ejercicio es esto que está acá. ¿Se entendió? Entonces, este producto que está acá es un producto escalar vector, porque esto es escalar y esto es vector. ¿Se entendió ahora? Sí, profe. Bien. A ver quién me estaba queriendo hacer una consulta hoy cuando le corté. Sí, profe. No, creo que se equivocó ahí. Aceleración en función del tiempo igual a velocidad en función del tiempo. Ah, no. Se ve Sería la, la derivada. no se ve la comilla porque Eso no está. manda. Bien, ¿quedó claro entonces? Sí, profe. Bien. Esta es la fórmula que deben ocupar. ¿Está? Ahora sí, la consigna hubiera dicho determinar la magnitud del vector velocidad y aceleración en dirección de D. La formulita a aplicar va a ser esta que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sigo entonces. Sí, profe. Sí, después cuando vuelven a hacer, tienen duda, bueno, el viernes nos consultan. 6. Dice, una partícula se mueve de forma que su vector posición viene dado por, ya está el vector posición R o S, siendo W una constante. W está dentro del argumento de las funciones seno y coseno. Demostrar que la velocidad es perpendicular a R y luego demostrar que R vectorial B es una constante. Bien, a ver, para responderla, ¿qué tenemos que hacer? Hallar el vector de velocidad. En principio la velocidad, porque es lo que me está pidiendo que ponga en juego con R. Entonces, el vector velocidad, derivo R una vez, y entonces tengo coseno de WT. Si derivo todo eso, ¿a qué es igual su derivada? Menos W por seno Menos de W. W. Por seno de WT, ¿o no? Bien. Más seno de esa U que está ahí es más W por coseno de WT por K. Bien, tengo B. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Si quiero demostrar que dos vectores son perpendiculares. Por J, dice profe, no por K. Por J. Producto escalar y tiene que ser igual a 0. Bien, producto escalar tiene que ser igual a 0. Espérame que borre acá. Entonces, para demostrar que dos vectores son perpendiculares, lo que dijo la compañera es corroborar que el producto escalar entre ambos sea 0. ¿Sí? Bueno, eso es tarea para ustedes. Corroboren a ver si le da 0. Vamos a hacer B ahora. Ese sí lo vamos a hacer completo. Bueno, tengo que demostrar que R vectorial B es una constante. Entonces, básicamente tengo que armar ese producto vectorial. Supónganse que esto sea una constante. Y cambia algo que yo haga B vectorial R. Sí. Supónganse que eso, que estamos trabajando con seno de 3t. Y yo hago todo, hagan de cuenta que la W es un número, vamos a hacer de cuenta que es 3. Y yo hago R vectorial B y efectivamente me da 5, por ejemplo. Pero otro alumno dice, yo voy a hacer B vectorial R. Va a dejar de ser una constante, va a ser otra cosa, va a ser una constante. El Seguramente contrario al sea un que vector. se halló. A Va ver, a ser de signo contrario.
Ahí está. Va a ser un La escalar. regla. Ahí está. Va a ser el mismo escalar opuesto. Bien. Entonces empezamos acá. Tengo I, J, K. Vamos a agrandar esto porque me va a faltar espacio. Ahí, entonces dijimos I, J, K. El vector S es R, perdón, coseno de WT. Y el otro es... bueno, a ver, ¿qué va a pasar acá? Seno de WT. ¿Y ahí qué está pasando? ¿Por qué hice un determinante de 3 por 3 si tengo dos componentes? ¿Está mal? ¿Está bien? Iría a 0 ahí, profe. Iría a 0. Le voy a correr un poquito más. Todos entienden el sentido geométrico de por qué va a 0, ¿no? Y entonces acá será menos W seno de WT. Acá va W coseno de WT y acá va 0. ¿Está? Entonces lo vamos a hacer, por ejemplo, lo vamos a hacer por Sarrus o por elemento de una línea. Vamos a hacer por elemento de una línea. Vamos a hacerlo por Sarrus, más fácil. Bueno, acuérdense, diagonal principal menos secundaria. Esta es mi primer diagonal principal. Tengo que hacer el producto de estos tres. Luego el producto de S con K. Y luego S con S que está ahí. ¿Se entendió lo que hice o no? Todas las diagonales principales primero. La primer diagonal principal, ¿cuánto me va a dar? 0. La segunda diagonal principal, ¿cuánto me va a dar? 0 también. No. No. W por coseno cuadrado de WT. Perfecto. Puede ser. ¿Por cuánto? Por K. Por K. Entonces, más W por coseno cuadrado de WT por K. ¿Sí? Y la última diagonal principal que voy a multiplicar esto con estos dos, 0. Sí, bueno, acá iría 0i y acá iría 0j. Menos diagonal secundaria. Tengo que multiplicar. Esa es mi primer diagonal secundaria. ¿Cuánto me da eso? Menos W por el seno al cuadrado de WT. Bien. Por K. ¿Sí? Y luego la segunda diagonal secundaria es estos dos con I. Más 0i, ¿o no? Y luego la última diagonal secundaria es este numerito con estos dos, que es 0j. ¿Está? Entonces, en definitiva, ¿qué me quedó acá? Bueno, los ceros no los voy a considerar. En definitiva, ¿qué me quedó? Esto es igual a W coseno más W seno cuadrado de WT por K. ¿Esa suma qué es igual? W cuadrado por... Ay, no sé. No, si sacas factor común WT queda lo que te A WK. seno cuadrado por seno 2 cuadrado. W tendría que quedar. W por K. Bien. ¿Por qué me queda eso? Porque si saco factor común W y K, dentro del paréntesis me va a quedar esto, sumado a esto, que por identidad trigonométrica es 1. Bien. Y entonces,
R vectorial B, ¿es una constante o no? Sí. Sí, porque No, no, es un vector. Es una constante cuando aparece T. pero aparece W y W es una constante, acuérdense, un parámetro. O sea, WK no es una constante. Sí, es una constante. No, porque que K sería un versor. ¿Qué significa WK geométricamente? Sería un vector. El eje Z sería. Claro, un escalar por el versor del, o sea, el vector fundamental de Z. Sería el vector K, versor K, W veces largas. Así lo entiendo yo. Bien, cuya magnitud es W. Perfecto. Esto va a ser X, esto va a ser Y y esto va a ser Z. Entonces, supónganse que estamos considerando el plano XY, entonces este WK estaría por acá, tomándolo con un sentido positivo. ¿Sí? Esto sería WK. Bueno, en principio no es una constante porque es un vector, porque está multiplicado por el versor K. Si yo hallo el módulo de esto, eso no es una constante. Sí, hallando el módulo, sí. Bien, hallando el módulo, sí. Ahí está. Bueno, yo creo que la consigna está o mal redactada o está queriendo engañar, porque en realidad dice demostrar que ese vectorial es una constante. Como que el que hizo este enunciado asegura que eso es una constante. Bueno, para mí es un vector y si yo, porque acuérdense que el producto vectorial da un vector. ¿Sí? Y hay que ver también qué quiso pensar esta persona con decir constante. Capaz lo que quiso decir un vector constante. Alguien habló que no estaba T por ahí. ¿Se entiende lo que voy? Porque la constante la podemos entender de dos maneras. Constante como número, que de hecho eso no es número porque el producto vectorial sabemos que da un vector, pero o puede ser la otra interpretación que de un vector constante. ¿Eso es un vector constante? Sí. Sí, porque no está afectado por el parámetro t, que es el que está variando. W asume un solo valor, cualquiera, pero uno solo. El que está variando, el que le da la parametrización es t. Como eso no depende de t, eso es un vector constante. Entonces habría que preguntarle a esa persona que hizo la pregunta, ¿qué quiso decir con que R por B es una constante? ¿Está? ¿Quedó claro lo que acabo de explicar o no? Sí, profe. Bien. Bueno. Entonces seguimos. Bueno, le queda como tarea la, que ya tienen la base, digamos, tienen que hacer el ejercicio nada más. Este es el último. ¿Está? Dice, hallar la función vectorial f de t que representa la recta L que pasa por el punto 1, 2, 3 y es paralela al vector 3i más 2j. Y obviamente como no está acá, es 0k. ¿Está? Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? Vamos a ver si me sale el gráfico. Bueno, supónganse que estamos en el espacio, obviamente. Todos entienden por qué estamos en el espacio, ¿no? Porque el punto tiene 3 componentes. Exactamente. Y z. Entonces 0. Vamos a graficar el punto de componentes 1, 2, 3. Entonces 1 en X, 2 en Y, 3 en Z. Entonces esto viene acá. De X me muevo paralelo a Y, de Y me muevo paralelo a X. Y esa proyección que se arma en el piso con la intersección de estas dos rectas auxiliares, levanto 3 unidades. Que estaría por acá. Entonces este es el punto. Vamos a llamarle P0. ¿Está? Y ahora vamos a graficar el vector de componentes 3, 2, 0. 3,
Ahí. Y entonces acá con rojo voy a graficar ese vector. Obviamente este vector está en el plano XY, estaría como en el piso. Este es el vector, vamos a llamarle U. Bien, ¿qué me están pidiendo? Hallar las ecuaciones paramétricas de la recta. Una recta paralela a U que pase por el punto P sub 0. ¿Se imaginan cómo va a ser esta recta, chicos? A ver, háganse de cuenta que yo estoy por trasladar el plano XY, ¿sí?, a la altura del punto. ¿Está? Entonces, la recta que pasa por P sub 0 va a estar en este plano, paralelo al XY. ¿Se entiende o no lo que estoy diciendo? Entonces, esta recta va a tener más o menos así. Y acá sería con línea de puntos. Porque esto sigue, obviamente. Bueno, ahora la perspectiva que yo quise darle a esto es que la recta azul, o sea, la recta L, está en un plano paralelo al XY, ¿sí?, a una altura que no es, a ver, sí, que es 3 en realidad, que obviamente no pasa por el 3 porque por la cuestión gráfica, digamos, pero se entiende, ¿no?, que la recta y el vector están en un plano paralelo a XY. ¿Sí? Sí, profe, entiendo. Bueno, a ver, vamos, para que quede más claro. En realidad yo le quise hacer al bordecito de ese plano para que pase por el... No quise hacer esto porque si no ustedes no me van a creer que el punto está en una altura 3. Por eso le hice más abajo. Pero bueno, el punto está en una altura 3 con respecto al plano XY. U y L son paralelos. O sea, están en planos paralelos acostados, entre comillas. Bien, esa recta tenemos que calcular, chicos. ¿Cómo se le ocurre que podremos calcular la ecuación vectorial de esa recta? Esto sigue siendo álgebra. Una combinación lineal. Perfecto. Dictame la combinación lineal, por favor. Y tomando un punto genérico de la recta, hacerla, digamos, restar ese punto al punto que te dan y te genera un vector. Bien. P sub 1P. Dale. Igual a un delta o lambda. Bien. Por el vector U, o vector directo. ¿Sí? Ahí está. Tomo un punto genérico de coordenadas X y Z, es lo que me van a dar los infinitos puntos de esta recta, y tengo que armar el vector P sub 0P, obviamente diferencia de extremo respecto de origen. Esto va a quedar X menos 1, Y menos 2, Z menos 3, ¿sí? Y ahí armo esta combinación lineal que me propuso el compañero. Va a quedar X menos 1, Y menos 2, Z menos 3, igual a lambda por 3, 2 ceros. Bien, esa es una ecuación, por ejemplo, es la ecuación en forma vectorial. Y si yo quisiera representar en forma paramétrica, porque me está pidiendo en paramétrica, ¿qué tendría que hacer? Despejar lambda. Despejar las variables. A ver. Eso, las variables me confundí. X y Z. ¿Y cómo me va a quedar eso? ¿Cómo se despeja todo ese trabajo que... Primero se igualan las componentes homólogas. No, habla Bruno. Hay que tener en cuenta que es miembro a miembro, entonces no podemos mezclar I con K y mezclar los miembros. Entonces igualamos el X menos 1 igual a lambda UX, que sería
la componente de lambda. Bien, perfecto. Así hacemos con 2, 3. Bien, antes de hacer eso, voy a considerar el producto escalar vector. Entonces me va a quedar 3 lambda, 2 lambda, 0 lambda. A igualdad de vectores, igualdad de componentes homólogas. Y ahí resulta lo que dicen los compañeros. X menos 1 igual a 3 lambda. Y menos 2 a 2 lambda. Y z menos 3, 0 lambda. De ahí despejo las variables x y z. Y entonces me va a quedar 3 lambda más 1, 2 lambda más 2 y 0 lambda más 3 o 3, como usted quiera. Porque z no varía ahí. La altura de z siempre es 3. ¿Está, chico? ¿Quedó claro? Bueno, asumo que sí. Vamos con el punto B, que también lo voy a plantear y va a quedar como tarea porque en realidad sigue siendo álgebra. Bueno, dice B. Hallar la ecuación del plano normal a la recta en el punto. Vamos a hacer una cosa. Ahora, profe, tengo una duda. Viste que en el enunciado nos dice que hacemos una función vectorial en función de t. Entonces acá en vez de trabajar con lambda, trabajamos con t. Pues estoy mezclando cosas que no van. Ah, bueno, sí. Sí, lambda es t, digamos. Pasa que usamos lambda, pero es t. Sí, espérame que hago... No, yo me olvidé como me había dicho Javi que haga esto, por eso lo hago así. Seleccionar y control V y después control C, profe. Bueno, vamos a hacerle. Control más C y después control más V. Sí, pero ¿y cómo arrastro? ¿No le deja seleccionar eso? Marco, cuando terminás de pegar, después de copiar y pegar, ahí queda seleccionado y ahí lo tenés que mover. Ajá, vamos a ver. Para darle la flecha. Ahí está. Control V. Y ahí lo mueves. Bueno, yo el Paint no es que lo uso mucho, no es mi pizarra. Pues gracias, ahí está. Bueno, ahí. Vamos de nuevo entonces. En realidad, como dice el compañero, voy a hacer una cosa más fácil. En rojo voy a decir lambda este. El compañero tiene razón, pues me estaba pidiendo t y nosotros usamos lambda. Pero bueno, ¿se entendió, no? Es así. Bueno, y ahora tenemos que hallar la ecuación del plano normal a esta recta en el punto dado. ¿Cómo se le ocurre hacer eso, chicos? A ver, para recordar, cuando tenemos un plano, acuérdense que para generar un plano hay distintos tipos de condiciones. La condición que yo tengo acá, tengo un punto, porque yo quiero que el punto P sub 0 pertenezca al plano, ¿sí? ¿Qué más tengo? La recta. Ese U que está ahí, que es director de la recta, ¿cómo es con respecto al plano? Es el Paralelo. está perpendicular. Porque me pide que sea normal. Entonces, Ahí está, muy bien. Entonces yo lo voy a dibujar para arriba. Normal al plano. Porque es perpendicular a la recta. Muy bien. Y ahí está. Entonces, ¿cómo se les ocurre a ustedes? Esto sigue siendo álgebra. Generar un plano
con estas condiciones, es decir, con un vector normal al plano y un punto que pertenece al mismo. Se arma el vector y se lo reemplaza por P sub 0. Se arma el plano, quiero decir, y se lo reemplaza, lo evalúa en P sub 0 y ahí se obtiene La D. ecuación general utilizamos, que utiliza el vector normal y nos queda una variable D. Entonces después reemplazamos el punto obtenido por X y Z y despejamos D. Y de ahí despejamos en la ecuación normal o así. Perfecto. Entonces tenemos la ecuación normal de un plano es AX más BI más CZ más D igual a 0. Pero como ya tengo el vector normal al plano, esto va a ser es 3X más 2Y más 0Z, o sea, Z se anula, más D igual a 0. Con lo cual, ahora con el punto, voy a determinar el valor de D. El punto es de coordenadas 1, 2, 3. Entonces reemplazo. Entonces acá va a ser 3 por 1, más 2 por 2, más D igual a 0, de donde esto es 3 y 1, 7. O sea, D vale menos 7. Por lo tanto, la ecuación de este plano resulta 3X más 2Y menos 7 igual a 0. ¿Está? Y le estaba por decir que otra forma. ¿Alguien sabe otra forma? La otra es que yo tomaba un punto genérico, armaba un vector P sub 0P, que está en el plano, y obviamente es perpendicular al U. Y con esas condiciones, ¿cómo podía armar el plano? Hallando un vector de P a P sub 0 y después haya el normal. Ah, no, de P a P sub 0 nomás y ahí reemplazan en la ecuación del plano. No, creo. No. Una condición es con punto y vector, que es la que hicieron acá. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo dos vectores? Donde uno es... El perpendicular, tendríamos que hallar ahí. Perfecto, hago un producto, ¿sí? ¿Qué tipo de producto? Escalar. No, vectorial. No, ¿cómo que vectorial? Escalar. Sí. ¿Y esto qué lo igualo? A 0. A 0. Entonces acá yo diría 1, 2, 3. Escalarmente lo multiplicaría por... A ver qué era P sub 0. Bueno, lo voy a hacer a ver si me sale lo que me enseñaron. Ahí está. Esto igual a 0 y obviamente esto no va a ser un número porque hay X y Z dando vuelta. ¿Está? Y... Mi confusión vino por el nombre escalar. Me confundí con la interpretación que es. Ah, claro. No. Obviamente, como un vector está en función de X y Z, ese producto escalar no va a ser un escalar. Justamente va a ser la ecuación del plano. Que aparentemente si uno lo mira va a decir, no, acá Z no se anula, pero sí, se debería anular. Así que bueno, hasta acá la clase, chicos, porque después viene el ejercicio 8, que es el que suelen resolver las profes en teoría. Y ya le dije que si no resuelven, hacemos un video mostrando la resolución y también la gráfica, porque el año pasado Manuel hizo un lindo trabajo en GeoGebra con estos vectores. Y después el 9. Ahora sí voy a activar mi cámara. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, muestro el práctico entonces. Bueno, hasta el 7 hicimos. El 8 teoría o video.
recién nos anula Z porque cuando puso el vector U, puso las coordenadas creo que del punto, y el vector U no era el punto. Entonces era de otra coordenada que tenía, en vez de Z era 0 por, ahí sí se anulaba Z. Si no, ahí no se anula. Ah, tenés razón. El vector tiene coordenadas 3 para I y 2 para J. Gracias. Ahí está. Ahí sí, se anula. Gracias, no sé quién me habló. Bueno, ahí estamos. ¿Entendieron, chicos? Esta clase. Este práctico es re sencillo. Bueno. ¿Qué falta? Falta 9 y 10, que es longitud de arco de curva. No se calcula esta longitud como ustedes calculaban en el análisis 1, porque acá ya tenemos una función en forma paramétrica y antes ustedes tenían una función perteneciente al campo escalar. Sí, son cosas distintas. Entonces hay otra manera de calcular cuando la función viene presentada de esta forma. Y esto sí le vamos a hacer un video la semana que viene. Yo la semana que viene voy a hacer una preclase del ejercicio 1 y 2, pero va a ser para los chicos de la tarde. Si quieren mirarlo, lo miran, pero ya le aviso que ustedes ya lo hicieron. Y voy a armar una preclase de tal vez 2 ejercicios de longitud de arco de curva, que no son esto obviamente, para que ustedes lo miren y traten de... Es sencillo, para que ustedes lo vean y en base a eso lo puedan hacer a esto. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, gente, hasta acá entonces la clase. Si no tienen consulta, están liberados.